personas que no se hacen preguntas y que aceptan lo establecido, es muy difícil que puedan desarrollar su pensamiento creativo. Claro. Lo primero que tiene que haber es una actitud. Es una actitud de no estar conforme. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es No Me Contrates y estamos con dos cracks de la creatividad, Marisa Porcar, Jovita Kemmelmacher, que, bueno, dicho sea de paso, fueron mis profes en una diplomatura en creatividad en la Universidad Nacional de Cuyo. Y cómo no aprovechar en estos tiempos que corren, con todo lo que está cambiando todo tan rápido, la gestión del cambio, la inteligencia artificial, que no sabemos si vamos a manejar un robot dentro de 2 días, cómo no hablar de la creatividad, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, ¿no? Sobre todo para que el robot no nos maneje a nosotros. No me acuerdo las películas. Sí, pero... hay películas. Sí, hay algunas películas ya empezando que en están Odisea. saliendo. Odisea del espacio. Bueno, antes que nada, agradecerte, porque bueno, uno es profesora, trabaja con mucho cariño, con Jovita lo hacemos todo con mucho cariño, entonces tener una exalumna que ha progresado tanto, que ha aplicado... Lo que pasa es que es un tema serio la creatividad, no es un tema que uno pensaría que es colgar guirnaldas de colores, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinás, Jovita? Sí, opino eso. A mí lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que en vos se ha dado esto de llegar al producto de la creatividad, ¿no? O sea, se ha dado el producto de la creatividad en casi todas las actividades que vos hacés. Y nos parece muy interesante porque la gente piensa que creatividad pueden ser creativos solo los artistas o creativos solo los científicos o creativos, es decir, los que crean arte o los que descubren cosas, ¿no? Y la creatividad es algo que es una capacidad que tenemos todas las personas, que está latente y que se desarrolla o no. Todos podemos ser creativos, no necesitamos que vengan las musas a susurrarnos al oído como se pensaba antes. Y en todos los aspectos de la vida se puede ser creativo. ¿Qué es la creatividad? Yo tengo como una definición flotando, pero ustedes ayúdenme. Es generar lo nuevo y valioso, en un poquito, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo nuevo y qué es lo valioso? Pero ahí estaríamos hablando de lo innovador en lo nuevo, ¿no? Y la creatividad es algo más que innovar. Y además innovar no es solo poner lo nuevo tiene que tener una cierta validez en un tiempo y entonces fue innovador, porque si no es algo que, un flash que aparece y se va. Y se muere. O sea que lo efímero tiene que no... trascender. Claro. ¿Y qué es lo que nos pasa en estos momentos en nuestra vida en general? Nos pasa que todos hemos estado y seguimos estando educando, hemos estado educados y seguimos educando para lo seguro. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que no es seguro. Estamos viviendo en un mundo de incertidumbres. Entonces lo que hay que hacer es educar para la incertidumbre. Y vas a educar para la incertidumbre con la creatividad. Por supuesto. Bueno, VUCA, volátil, ambiguo, incierto, cambiante. Marisa. Y yo te voy a dar una definición que es propia, que es la primera que yo me hice a mí misma cuando como profesora de matemática llegué a Santiago de Compostela pensando en no sé qué me iba a encontrar y pensando en cualquier cosa en la creatividad, ¿no? O sea, y entonces para mí yo aprendí que lo puedo uno considerar como un producto del pensamiento, al cual se llega en forma sistemática y conscientemente si uno tiene un ambiente propicio para poder lograrlo. Una definición totalmente incompleta, que es algo personal, pero que a mí me abrió los ojos porque yo dije, Dios mío, ¿cómo yo en matemática puedo hacer eso? Puedo producir ese cambio en los alumnos, puedo trabajar el pensamiento. Y efectivamente, cuando me empecé a meter desde el área de matemática, siempre, entonces advertí que desde el pensamiento convergente
uno podía también hacer divergencia y podía llegar a ese pensamiento creativo. Hablaste de un ambiente por igual. Eso, claro, porque el ambiente tiene que ser propicio. El tema de la pregunta. A los nenes de jardín de infantes, el nene que más pregunta es el niño señalado como molesto. Y entonces, ¿y qué le decimos a los niños en el secundario, a los hijos? Miren, dejen de preguntar porque enseguida los van a detectar y los van a perseguir. ¿Y qué le decimos a nosotros, a nuestros hijos, cuando van a la universidad? Bueno, acepten lo que les dan y ustedes vayan creciendo en su pensamiento aparte, para no tener problemas. Y bueno, este es el tema de la del no considerar a la pregunta como una técnica creativa verdaderamente, porque sin pregunta no hay problema. Y si no hay problema, ¿qué vamos a solucionar si no nos damos cuenta que tenemos el problema? Y eso desde lo personal hasta lo más difícil, claro, ¿no? Yo quisiera agregar algo a esto que dice Marisa, sí. Porque Marisa lo ve desde la perspectiva del pensamiento. Y esto es lo rico de nosotras dos. Y lo ve desde la perspectiva del pensamiento, claro, de los procesos del pensamiento, y también, ¿no es cierto?, de que hay que crear el ambiente propicio. Yo voy, que me parece bien, pero yo voy a otros aspectos que son muy importantes. Primero, si hablamos de la pregunta ¿por qué surge? Porque hay una no aceptación de lo establecido. Todas las personas que no se hacen preguntas y que aceptan lo establecido, es muy difícil que puedan desarrollar su pensamiento creativo. Claro. Lo primero que tiene que haber es una actitud. Es una actitud de no estar conforme y querer ir más allá. Si yo tengo la actitud de no estar conforme con esto o con lo que me responden o con lo que sé y decir, ¿y por qué no puede ser de esta otra manera? ¿Y por qué todas las cosas tienen que ser así? A todo esto de las oficinas públicas, siempre se hizo así porque lo vamos a cambiar. No, siempre se hizo así, pero ¿por qué no lo cambiamos para que se haga mejor? Te hago una pregunta. ¿Considerás que en esto que decís, ¿no?, de que nos gusta lo que está calentito, lo que es seguro, lo que es conocido, ¿considerás que el miedo es un factor que bloquea la creatividad? Yo creo que sí, y nosotros en este momento, justamente por esto de que no estamos educados para la incertidumbre, tenemos mucho miedo, y como tenemos miedo no podemos ser creativos. Voy a hablar así en general, incluyéndome incluso, porque en algunos aspectos también. Creo que estamos viviendo con mucho miedo a lo que hacemos, miedo al rechazo, que lo que hacemos no sea bien aceptado, miedo al ridículo, miedo a no triunfar, porque como estamos viviendo en una época tan triunfalista, parece ser que los que no triunfan no son seres humanos, no sirven, no sé qué. Claro, sí. Entonces, este es un miedo que nos viene incluso desde la cuna, creo, porque sí. Tenés que ser lindo, tenés que ser flaco, tenés que ser bonito, tenés que ser feliz. Tenés que ser feliz, y acá está. Todos los días me llegan buenos días, ten un día feliz, porque tenés el imperativo de ser feliz. Me pregunto, primero, ¿por qué tengo que ser feliz? ¿Y qué pasa si no soy feliz? ¿Para qué tengo que ser feliz? ¿Para quién? Y entonces ahí me empiezan a surgir otras. Si yo me quedo con él, hoy tenés que ser feliz, y la carita sonriente y esto, y yo digo, sí, voy a tratar de ser feliz. Muy bien, empecemos a hacer las preguntas. ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Con qué voy a ser feliz? ¿Con quién voy a ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Es tan importante ser feliz? Entonces, y además me podría hacer un montón de otras preguntas. ¿Cuánto tiempo necesito para ser feliz? ¿Me alcanza con el día para ser feliz? Y además empiezo a ver, hay otra cosa. ¿Por qué ser feliz y por qué no tenés que estar satisfecho? Tenés que tener satisfacciones. ¿Cuánto te cuesta tener una satisfacción? ¿A dónde vamos con la satisfacción? La satisfacción es lo que vos lográs por vos mismo. Estoy satisfecho porque hice todo esto. En cambio, la felicidad parece que viniera de los pajaritos, o del solcito, o de no sé qué, o del compañerito, o de algo.
Entonces, empezar a hacer cosas para estar satisfecho primero con uno mismo. Porque si vas a estar satisfecho con vos mismo, por lo que haces, no porque estás satisfecho y no querés nada más. Planteas algo muy interesante en lo que estás diciendo, porque traes también a colación esta cuestión de lo interno y de lo externo. Por ejemplo, vos, Marisa, que estábamos hablando más temprano de las organizaciones, ¿considerás que esta creatividad y este ambiente propicio para generarlo, a veces estamos esperando en un lugar de trabajo, en una jefatura, en una gerencia, o como empleado, o como colaborador, como se dice ahora? Que bueno, tengo mis... Pero, ¿estamos esperando de afuera que alguien nos traiga los elementos? ¿Nos hemos cansado tanto o tenemos tanto, no sé, o no nos hemos hecho las mejores preguntas para llegar a esta creatividad? Yo creo que el ambiente debe ser muy importante. A ver, en una organización vos tenés muchos elementos. ¿Qué elementos tenés? Primero tenés que es un sistema, que es un sistema estructurado, que ese sistema estructurado tiene que estar coordinado, que tiene personas, que tiene recursos, que tiene procesos, y que todo este conjunto o ese sistema tiene que apuntar a un objetivo o meta que sea común. Ahí se encuentra la persona y está ahí adentro, en ese sistema. Entonces, ahí nosotros necesitamos personas que hayan desarrollado sus capacidades. ¿Sí? Como todo lo que dice Jovita y que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Necesitamos eso. Pero de pronto una de esas personas que no ha desarrollado, pasa a ser líder. Y ese líder no está formado, puede ser excelente para lo que está haciendo, pero no como líder de esa organización. Por lo tanto, esa persona como líder tiene que haber alcanzado no solamente el saber hacer, el saber pensar, sino también el saber ser. Ese saber ser que me permite una adaptación en esta locura que tenemos, en lo que estamos viviendo, ¿no? En esta incertidumbre. Entonces, esa persona tiene que conocer que para ser líder de esa organización necesita, primero, aceptar la experimentación, necesita aceptar al error como parte de un proceso y aprovechar el error. Necesita darle libertad a los miembros, libertad para que puedan comunicarse, para que puedan trabajar libremente, para que puedan hacerse preguntas. Para mí, la organización, la semilla de la organización, lo más importante es la cantidad de preguntas que nos podemos hacer, esa gente que cada una tiene un rol en la organización, pueda compartir esas preguntas, pueda convertirlas en problemas, porque cada una de esas preguntas es una situación problema. Y esa situación problema poderla desarrollar con un procedimiento determinado. Pero para eso, el ambiente, ¿no es cierto? Ese ambiente necesita que crean el aprendizaje, que alcance a esa gente mentores, que conversen, que esa gente pueda ver otros ejemplos de vida, de trabajo, todo esto que vos estás haciendo, que es luchar, salir de la zona de confort. Todo eso es muy interesante cuando uno lo ve y cuando uno encuentra personas que son capaces de decirte, miren, a mí me ha pasado esto, ¿no es cierto? Y sobre todo en una organización que quizás esté achatando, como pasa en muchas instituciones educativas, ¿no es cierto? En esto que estás diciendo, vos, Marisa, ¿vos qué opinás, Jovita, acerca de la persona? ¿Se hizo un líder? ¿Se tiene que hacer estas preguntas? Yo creo que el líder se tiene que hacer estas preguntas, pero que el líder también tiene que estar ejercitado en algo que no nos ejercitamos, y es en el uso de la imaginación. Sí. Vos no podés vislumbrar cosas diferentes si no las imaginás.
Yo quiero hacer hincapié en una diferencia entre imaginar y fantasear. ¿Mm? Cuando uno imagina, uno está trabajando sobre imágenes que no están presentes, ¿no es cierto?, sino que están en su mente, pero que vos traes esas representaciones mentales de algo que en este momento no está presente, pero que vos las tenés. ¿Qué pasa cuando vos fantaseás? Cuando vos usás la fantasía, vos estás mezclando imágenes de una categoría con otras categorías, con cosas que no tienen que ver y estás mezclando. Sí. La gente, hay que permitirle que fantasee. ¿Qué es fantasear? Imaginarte, no sé, qué sé yo, tu hermosa perrita, que de repente fuera un dragón, pero que no es dragón que larga fuego, sino que es un dragón que larga ríos de oro. Ah, hermoso. Eso es fantasía. Muy bien. La fantasía sirve si yo de la fantasía hago toda una elaboración para que deje de ser una fantasía y una utopía y se convierta en una realidad. Y ahí voy a ser creativa. Es decir, si yo estoy imaginando, fantaseando y dejo que en una empresa o organización o en una escuela el líder esté fantaseando todo el tiempo, pero que no haga nada para que esa fantasía deje de ser fantasía y empiece a ser realidad, ya no sea una imagen mental, sino que sea una realidad, bueno, eso no va a servir, pero si el líder ha aprendido todos los caminos para usar toda esta fantasía y estas imágenes que tuvo mentales para hacerlas en concreto, ahí va a haber creatividad y creo que exacto, ahí va a funcionar. En la solución creativa de problemas, por eso hay una cosa es solucionar un problema y otra cosa es solucionar creativamente un problema. A eso se está refiriendo Jovita. Es decir, solucionar creativamente un problema es poder llegar al producto, es decir, a la solución, que generalmente son innovadoras. Y innovadoras o hasta pueden llegar a ser crear un objeto, depende de lo que estemos hablando. Pero en esto que traen ustedes, chicas, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la construcción de un objetivo que sea realista, que sea medible, que sea motivante, que sea alcanzable en el tiempo, ¿verdad? Transportar esta fantasía, esta imaginación, pero al mundo de lo práctico. Ahora, decía algo muy interesante, que es, no toda la solución de problemas es creativa. Y digo, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinás de cuánto tiempo? O sea, ¿la gente se toma el tiempo para realmente ver cuáles son las posibilidades? Por eso es que yo te decía que una de las cosas para mí muy importantes es que el líder deje tiempos, produzca reuniones con tiempo para poder debatir los problemas de la empresa, por ejemplo. De esos problemas, todos, si es una empresa gigantesca, no se pueden abordar. Entonces se tomarán aquellos, uno por vez, el más importante, se elige y ahí se comienza a trabajar con las técnicas creativas para poder llegar al final, porque tiene que ser viable el proyecto que hagamos, ¿no es cierto? Eso es una de las características, flexible, fluido, original, viable. Si no es viable, estamos perdiendo el tiempo. Lo cual no quiere decir que yo haya elegido un camino y que ese camino, después de mirar y de estudiar el problema desde todos los puntos de vista, elijo un camino y me lleva a un error y no me sirvió el trabajo, pero sí, me sirvió el error. ¿Por qué? Porque ese error yo puedo estudiarlo, ver por qué fue ese error, analizarlo y aceptarlo y no castigar al empleado o al grupo de empleados que toma la decisión de ese camino y de que ese camino no resultó. Porque es también un aspecto creativo de aceptar el error después de un trabajo serio. Sí, lo que pasa es que a veces no se puede pensar solo, es decir, en la idea que uno tiene, ¿no? La idea que uno tiene y que la puede desarrollar y puede llegar a ser un fracaso esa idea,
quizás sea porque el grupo trabajó muy bien, pero no tuvo en cuenta el afuera. Es decir, yo puedo tener una idea de mi idea, pero también tengo que ejercitar de tener qué idea tiene el otro de mi idea. Y después también tengo que pensar qué quiero que mi idea tenga aquel de mi idea. Y tengo que corroborar con lo que realmente le pasa al otro. Entonces, si vos tenés en cuenta todo este circuito, vos podés fracasar, pero tenés menos posibilidades de fracasar. ¿Por qué? Porque no te has centrado en lo tuyo. No, por supuesto. Si yo puedo tener, bueno, yo creo que soy así. Y yo creo que vos crees que yo soy así. Entonces, cuando empecemos a hacernos todas estas preguntas con respecto a lo que queremos ser o hacer o llegar a ser, creo que vamos a tener un campo como más... porque acá en esto, yo uso la palabra quiero, y en la palabra quiero, o qué crees que yo quiero, o qué crees en la creencia, hay algo más que el proceso intelectivo. En la creencia hay una cosa emocional, que es la fe. Y si yo no me tengo fe, o no tengo fe en el otro, y no creo, es decir, nosotros estamos acostumbrados a que o desarrollamos la inteligencia emocional, ahora que está tan de moda, o la inteligencia, las distintas inteligencias. No, tenemos una inteligencia en la cual nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros mitos, nuestros ritos, que vienen de generaciones y generaciones y generaciones ancestrales más atrás, tienen una influencia muy importante en uno. Y cuando yo te digo que nos han educado y seguimos educando para lo seguro, esto es lo cierto, esto es lo seguro. No hay nada seguro, no hay nada cierto, porque hay muchas certezas, no hay una sola certeza. Y también hay muchas incertidumbres. Entonces tenemos que estar preparados con la mente, con el hacer, con el sentir, con el cuerpo. Tenemos que estar todos preparados para lo que va a venir dentro de 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Sí. Y no estar, no, pero... Por eso es que en las organizaciones es tan importante que las personas se conozcan. Por eso yo decía, estos espacios de amistad, aunque sea en el trabajo, de compañerismo, porque si existe verdaderamente un grupo, debe haber respeto y confianza en el otro. Al otro yo le puedo decir, mira, en esto no soy muy bueno. A ver, acompáñame, haceme entender este problema, veámoslo desde este otro lado. ¿Me entienden? Cuando verdaderamente hay un grupo, hay respeto y no hay miedo de quedar mal. Hay apertura. Entonces, a eso yo me refería cuando en una organización el líder quizás sea la persona que tiene que permitir esto para que haya una comunicación válida, verdadera, de compartir. Los científicos comparten, mi marido era científico, y yo lo veía cómo compartía con el de Estados Unidos, con el alemán, sin ningún problema. Se ponían en el video, mira, yo hice tal cosa, sí, pero él hacía satélites, cámaras ópticas para satélites. Sí, con el compañero de acá, sin ningún problema. Eso yo lo logré en mi departamento de matemáticas de la Facultad de Educación. Porque había confianza, no importaba que una supiera más que la otra, que menos. Este tema sé más una compañera, la otra sabía más en lo otro, la otra sabía más. Lo importante era sumar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en una organización, sumar. ¿Por qué? Porque se habla de la diversidad. Bueno, ¿la diversidad de qué? De la diversidad de personalidades, de capacidades, venimos de una vida donde cada uno ha tenido su experiencia y ahora somos el moño de toda esa experiencia que nos pasó en nuestra vida. Entonces, bueno, compaginar eso es hermoso porque es cuando verdaderamente se puede lograr
algo y puede uno lograr hacer creación de algo. Estábamos hablando de este proceso creativo maravilloso que ocurre entre ustedes cuando crean clases, crean diapositivas, cuando crean seminarios, cuando crean diplomaturas, cuando crean libros. Nunca estamos calladas. Nunca están calladas, se pelean también. No peleadas con el buen sentido de la palabra. Bien. Siempre con respeto porque nos queremos. Son discusiones creativas, ¿no? Lo que pasa es que en la creatividad, esto que estaba diciendo Marisa recién, de aceptar quién es el otro, de respetarlo, pero también de poder disentir, de uno a veces enojarse, ¿no? En el caso nuestro, yo te diría que no es disentir, sino que es agregar. Agregar, porque, muy bien. Porque como yo siempre estoy con todo lo que es sensible, de la sensibilidad, las percepciones, el movimiento, es un poco, se agrega un poco a lo que es el desarrollo del pensamiento lógico. Es decir, Marisa trabaja sobre el desarrollo del pensamiento lógico y yo trabajo sobre el desarrollo del pensamiento ilógico. No es decir, yo no diría ilógico, pero sí diría intuitivo. Intuitivo. Y la intuición no es algo que nace de la nada. Uno porque es intuitivo. Uno es intuitivo porque ha tenido una serie de experiencias sensoriales que quedan en tu memoria y demás, y que hacen que después vos puedas tomar un camino u otro. No es que eso, a ver, este es intuitivo porque tiene algo especial, no. Vos, en la medida en que desarrollás y trabajás más tu senso-percepción, después podés llegar a ser más intuitivo. Por eso es que es tan importante que los chicos en la escuela trabajen la senso-percepción, para que puedan pensar de esta manera o pensar de esta otra manera y pensar de las dos maneras. Es decir, no discutimos para ser excluyentes. Discutimos para agregar, para ser incluyentes, para integrar. Lo que pasa es que para agregar valor a nivel personal o a nivel organizacional, tienen que haber estas discusiones, o con uno mismo o con el que tengo al lado, para poder realmente creativamente imaginar o crear algo nuevo y valioso para mí, pero también para agregar valor a eso que yo... Claro, si estamos diciendo que las situaciones hay que analizarlas desde distintos puntos de vista, verlas desde distintos puntos de vista. Algo que también hay que hacer desde el jardín de infantes. Claro. Porque, por ejemplo, cuando le ponemos una casa, hacemos una construcción, una casita, bien, y los niños ven la casita, pero qué bueno es que los niños hablen cuando estoy aquí, ¿qué veo? Y cuando me voy atrás, ¿qué veo? Y cuando me voy del otro lado, ¿qué veo? Si lo miro desde arriba. Trabajar los distintos puntos de vista. O sea, esto que decimos en creatividad, que hay que hacer desde la solución creativa de un problema, estudiar el problema de distintos puntos de vista, se hace en jardín de infantes. Lo deberíamos hacer. Cuando hay un conflicto en la escuela, ¿qué tenemos que hacer? Y hacerlo, estudiar ese conflicto a los mismos niños. A ver, ¿qué siente este? ¿Qué siente el otro? ¿Qué siente el otro? Y decirlo. ¿Y qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es tu observación? ¿Para qué? Entonces, eso es lo valioso. No taparlo. Entonces, a eso nosotros apuntamos y bueno, y es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Cuando nos juntamos a trabajar, discutimos. Pero discutimos bien. Como dice Jovita, siempre sumamos. Siempre suman. ¿Es la libertad importante para poder generar espacios creativos o diálogos que sumen? Es muy importante. La libertad no es libertinaje. ¿Qué es la libertad para vos, Jovita? Qué pregunta tan difícil que me haces, pero yo... Pero cortito. Cortito. A ver, poder manejarte libremente, poder hacer lo que querés siempre y cuando no molestes al otro. Exacto. Para mí eso es la libertad. Yo puedo bailar en mi espacio. Ahora, en el momento que yo estoy bailando en mi espacio y te estoy codeando y te estoy molestando y estoy ocupando tu espacio, ya mi libertad no es así. Así es. ¿Para vos también? A mí exactamente igual. Entonces, las personas no somos una sola cosa. Lo que tenemos que buscar es el disfrute. Me encanta cocinar, disfruto cocinando. Bueno, yo eso es lo que le digo. Todos tienen que, en lo que hacen, tienen que disfrutarlo. No es que tienen que ser felices con lo que hacen. No, es le da bronca esa palabra. Ser feliz. No, tenés que disfrutar lo que haces. ¿Y por qué? Porque el disfrutar significa el aquí y ahora.
No, dentro de un año a ver qué voy a hacer o cuando abra las ventanas de mi casa. ¿Por qué tengo que abrir la ventana? A lo mejor sin abrir la ventana puedo disfrutar. No, si uno disfruta con las amigas, disfrutas con los viajes, yo disfruto. Disfruto cuando estoy sola en mi casa, disfruto cuando estoy con mis nietos. La verdad que sí. Pero bueno, pero también uno se plantea, bueno, a ver. ¿Quiero hacer algo? O fuera de lo que estoy disfrutando hacer en el momento. Claro. Está bien, son preguntas súper válidas. Sí. Yo disfruto esto también. Disfruto compartir y conocer perspectivas diferentes y también cuestionar, que creo que también es un poco el objetivo. Cuestionar lo que hacemos. ¿Nos hace bien? No. ¿Estamos en un lugar que es adecuado para nosotros o no? ¿Tenemos que salir del sistema o integrarnos al sistema? ¿Qué sé yo? Podemos cambiar el sistema. Podemos cambiar el sistema. Yo creo que sí. Pero hay que hacer muchas preguntas y algo que dijeron al principio. Hay que molestar mucho, incomodar mucho y a veces bancarse también la respuesta de ese incomodar en esa interpretación que el otro hace de lo que uno dice, de lo que el otro dice. Sí, lo peor es cuando te ponen la pata encima y no te dejan. Por eso en una organización tiene que haber un líder que permita esa libertad, que permita esa acción, que permita cuestionarse y de ahí sacar el problema para resolverlo, ¿no es cierto? Y trabajarlo, porque no solamente es detectar, después que lo detectás, ahí recién empieza el proceso de resolución del problema creativo, pero antes hay que detectarlo, si no, no hay forma. Y otra cosa que me parece importante que agreguemos es que justamente en relación con todo esto que estamos hablando, es que una organización o una persona puede fijarse un objetivo, plantearse un objetivo, pero también puede permitirse cambiar el objetivo, porque a veces, como los tiempos cambian y las cosas son diferentes, muchas veces es necesario cambiar el objetivo. No quedarse con eso de que esta es mi misión, este es mi objetivo, este es mi no sé cuántos términos han sacado para ver la meta, el objetivo, la misión, ¿no es cierto? A todo a largo plazo, allá a lo lejos, ¿no? Y bueno, y no sabemos por qué, allá a lo lejos puede ser con mi fantasía, pero hoy estoy viviendo una realidad que es esta, y esta es la que tengo que solucionar para que el mañana sea un poquito mejor. Y mañana me tengo que plantear qué cosa para que pasado mañana sea mejor. Y por supuesto, ¿no? La creatividad y la innovación no es todo lo nuevo, porque hay cosas que están en nuestras raíces que son muy aplicables para desarrollarlas ahora. Si no, no estaría de las modas vintage. El transformar. Bueno, quedémonos con esa palabra y además, si les parece, les propongo este ejercicio para en una palabra cerrar. ¿Qué se llevan hoy? Yo me llevo la palabra cambiar. Yo me llevo la palabra disfrutar con dos personas a quienes quiero mucho y con tres también, porque estoy descubriendo nuevas cosas y yo disfruto cuando descubro. Entonces mi palabra sería, en realidad, descubrir. Yo me he sentido muy cómoda, muy agradecida realmente y muy en lo mío, que hace mucho que no estaba en esto. O sea que hay que estar más. Bueno, ¿hacemos parte 2 entonces? Cuando quieras. Listo. Bueno, vamos a pensar, tal vez hasta podemos hacer alguna técnica creativa para hacer algo diferente, ¿o no? También lo podemos hacer. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es No Me Contrates con Marisa Porcar, con Jovita Kemmelmacher y con Daniela Bontempo y la Tila, que está acá también, como siempre en todos los programas. Nos vemos en la próxima.